Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Hoy vengo a presentarles este hermoso perrito de raza boxer. Esta raza es de tamaño mediano, musculoso, robusto, de pecho ancho. Es de color blanco, cabeza fuerte, cúbica, ojos entrecerrados, hocico negro y corto, y su nariz es alta, como se ve en el perrito. La boca tiene mordida en tijera, la parte superior hacia atrás y la parte inferior un poco salido hacia adelante. Orejas está en la parte más alta del cráneo, que cae al caer sobre sus mejillas, como se ve acá en el perrito. Vean, tiene su caída hacia tapando sus mejillas. La cola es larga, es un poco hacia arriba, a diferencia de otras razas. Vean, un poco más arriba, como dice. Sus pies son largos, un poco más largos que algunas razas. Eso en cuanto a sus características de esta raza boxer. Ahora pasamos al tamaño de este perrito. Este perrito mide, las medidas son desde acá hasta la patita, mide de largo 28 centímetros. De alto de la patita hacia la oreja mide 24 centímetros. Está trabajado con hilo de 2 milímetros con gancho de 1,75 milímetros. Eso en cuanto a las medidas de este perrito. También es opcional el grosor del perrito. Si hacen con hilo o lana más gruesa y el gancho más gruesa, también va a salir el perrito más grande. Si trabajan con hilo más delgado y gancho más delgado, va a quedar un poco más pequeño. Por eso siempre difiere también en el manejo del gancho. Cada mano tenemos diferente. Algunos tejemos más apreto, algunos más suelto, entonces también no se puede decir una medida exacta. Quienes trabajan con amigurumis ya saben. Entonces, eso en cuanto a las medidas. Ahora les paso a detallar el hilo. En sí no tengo exacto la cantidad, pero vamos a trabajar con el color blanco y un poco de negro y este color café o vicuña. Y ya les dije el grosor del
de los hilos. Ahora les digo los ojitos de 3.5 milímetros. Y el material más importante, el relleno, que es la fibra sintética. Eso, todo el material, y empezamos a trabajar ya próximamente este perrito boxer. Como ya les mencioné, este perrito de raza boxer tiene características diferentes, por lo cual les invito que alisten sus materiales, que aprenderemos una nueva forma de hacer la nariz. Si les ha gustado este video, regálenme un like. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir y comentar. Saludos y bendiciones. Hasta el próximo video.